Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Juanmi de Bonsai Carpe y hoy traemos un tema que espero que pueda ayudar quizás también un poco a la elección de un complemento que creo que es primordial para que un árbol pueda lucir en perfecta armonía. Bien, como podéis ver, el tema que traemos hoy es comentar algunos pequeños consejos a tener en cuenta desde el punto de vista de lo que es la elección de una mesa. Y bueno, y es que, como creo que la mayoría sabemos de todos nosotros, es cierto que de unos años a esta parte, pues la manera de exponer ha cambiado bastante en nuestro país, sobre todo, ¿no? Y digamos que, bueno, pues lo que estamos es haciendo montajes y exposiciones con una mayor calidad seguramente, ¿no? Donde se cuidan mucho más los detalles, y entre ellos lógicamente pues cabe destacar que las mesas son complementos lo suficientemente importantes como para tenerlos en cuenta. Es cierto que en ocasiones tenemos árboles que tienen pues un potencial como bonsai bastante fuerte, pero que desde el punto de vista en el que no mostramos una buena exposición, pues eso hay veces que desde el punto de vista estético digamos como que le resta valor, ¿no? Y creo que la elección de una mesa, que creo que puede ser primordial desde el punto de vista de exponer el árbol, pues es un tema que debemos de tener en cuenta y que creo que sería pues aconsejable pues poder tener algunos modelos para poder hacer intercambios en momentos determinados, y sobre todo pues para aquello de que si tenemos una amplia colección, para que podamos tener la posibilidad de poderlos utilizar en diferentes árboles. Yo este tema digamos que va un poco en relación a mi experiencia personal, en lo que llevo vivido y visto en los años que llevo en el bonsai, lo que he podido ver desde el punto de vista de vídeos que afortunadamente en YouTube pues tenemos la posibilidad de ver grandes exposiciones japonesas y de China incluso. Y bueno, pues esto de alguna forma pues nos indica un poco la manera o el sitio donde podemos captar esas ideas y ver un poco cómo se mueve el mundo del bonsai desde el punto de vista de exposición. Y lo digo porque lógicamente ahí tenemos la posibilidad de ver grandes piezas en cuanto a mesas, no solamente como bonsai, sino las mesas que de alguna forma les acompañan, y donde podemos ver diferentes calidades y podemos ver diferentes modelos, ¿no? Es este punto quizá uno de los que puede que sean un poco más personales posiblemente, ¿no? Como dice el famoso dicho de para gusto los colores, entiendo de que los modelos, los colores y todo esto también pues de alguna manera en el tema de las mesas puede ser algo que a algunos al menos les pueda condicionar quizá un poquito, ¿no? En el tema de colores tenemos que tener claro que la mayoría de las veces son colores con tonos al menos ligeramente oscuros y no oscuros, ¿eh? Pues como puedan ser, no sé, roble envejecido, palisandro, por ejemplo, o tonos rojizos, por ejemplo, como pueda ser la caoba, pueda ser el cerezo, el sapeli. En fin, esos tonos que de alguna manera digamos que transmiten esa patina como de antigüedad, ¿no? Yo desde mi punto de vista, a mí por ejemplo los estilos que más me gustan dentro de los diseños de este tipo de complementos, pues suele ser mesas del tipo más bien japonés, quizás mesas más sencillas, menos llamativas desde el punto de efecto visual. Muchas de las mesas de origen asiático, lógicamente, de procedencia china, Corea, las hay que tienen mucho labrado, mucho tallado en la madera, ¿no? Muchas cenefas con mucho adorno. Y a mí eso personalmente me resulta quizá
visualmente muy pesado, ¿no? Que hace que en ocasiones le reste protagonismo posiblemente al conjunto del árbol con su maceta. Algo que de alguna forma también nos lleva su tiempo en ocasiones poder elegir una maceta adecuada para el árbol que ya tenga una cierta formación y una cierta calidad. Por lo tanto, no podemos caer, creo, en coger una mesa que no vaya acorde con el árbol para el que la estamos buscando. Que creo que debemos de tener en cuenta a la hora de escoger una mesa, no solamente el hecho de que sea de buena calidad, eso es posible, porque últimamente se está poniendo muy de moda esto de las pseudo maderas, pudiéramos decir, como el MDF bueno, el aglomerado quizás no se utiliza en esto, pero sí que el MDF, que para mí no deja de ser el famoso cartón piedra que se llamaba al menos antiguamente, y que desde un punto de vista de hacer una mesa me da la impresión de que quizás no sea lo más adecuado, ¿no? Es un material que tiene una capacidad de absorber la humedad bastante fuerte, y eso puede hacer que en algún momento, por alguna parte determinada de la mesa, pues empiecen a deformarse debido a, como digo, a la absorción de la humedad. Y eso que normalmente, pues bueno, llevan sus capas de tapaporos, sus capas de barniz y tal, pero bueno, si quedara por un casual algún poro, o incluso como se suele hacer en las mesas de madera, la parte de abajo, que no se suele barnizar, prácticamente queda con el tinte y poco más que alguna cera para que siga respirando, ¿no? La madera, es decir, que el poro de alguna forma se mantenga con una cierta libertad. Es cierto que siempre la parte expuesta, donde realmente se va a depositar el árbol, el suisequio, para lo que esté hecha esa mesa, sí que es cierto que tiene sus protecciones, independientemente de eso. Luego el remate ya con los barnices de los diferentes tipos que hay, que pueden ser más o menos resistentes, más o menos gomosos, dependiendo un poco del tipo de acabado que queramos conseguir. Pero lo que sí que hago hincapié sobre todo es en la calidad de la madera. Una madera de las que se consideran como maderas nobles o incluso exóticas, son maderas que sí que es cierto que los costes de adquisición son posiblemente un poco más elevados, y eso hace en ocasiones que el producto se llegue a encarecer, quizá a lo mejor más de lo que muchos quisieran, pero también es bastante menos posiblemente de lo que muchos creen. Una pieza de madera noble, por ejemplo, de las que tenemos autóctonas, por decirlo de alguna forma, como pueda ser un roble, un haya o algo de esto, os puedo asegurar de que encontrar una buena pieza de la que poder conseguir hacer una buena mesa, unas ciertas medidas ya un poco razonables, suele ser bastante costoso y bastante caro. Así a priori parece todo muy rápido y todo muy deprisa, hace de que sea mucho más lento de lo que creemos, ¿no? Los encolados, los ajustes, las lijas, las manos una tras otra con sus lijas correspondientes, sus lijados, para que la mesa haya un buen acabado que realmente merezca la pena, bueno, pues pagar los precios que en ocasiones no nos queda más remedio si realmente queremos disfrutar o disponer de algunos de estos complementos. Dicho esto, no es querer justificar algo que sabemos que está ahí, pero sí que de alguna forma, bueno, es poner sobre aviso. Afortunadamente el mercado es libre, cualquiera puede ir a ver y preguntar lo que vale en un aserradero, en un almacén de maderas, una madera de estas que pueda ser necesaria o que uno se le antoje poder utilizar o querer utilizar para hacer una mesa. Por lo tanto, a partir de ahí y luego echarle horas de trabajo y tal, pues enseguida le van a salir las cuentas de si realmente le interesa pagar X dinero en función de la mesa que sea, proporciones, modelo y bueno, tipo de madera, y a partir de ahí seguramente que entenderá con mayor facilidad el porqué de las cosas. Bien, en cuanto a las maderas, he comentado así un poco pues, que las que más se utilizan normalmente son las maderas nobles, que decimos, ¿no? Pero yo en mi caso, por ejemplo, que suelo utilizarlo bastante porque creo que es una madera bastante respetable bajo mi punto de vista, y se utiliza para muchas más trabajos de madera, carpintería, banistería, de los que creemos.
y es el pino alemán, por ejemplo, ¿no? El pino alemán es un árbol que lógicamente en las zonas de Alemania donde se cría con fríos muy intensos, haciendo que la madera de esos árboles sea un poquito más resistente, un poquito de grano más apretado, ¿no? Como las maderas nobles que tenemos por aquí, como el haya, el roble, todas estas cosas, ¿no? Que debido un poco al calor, a las diferencias climáticas del terreno, hacen que esas maderas sean más o menos fuertes. Entonces, un pino alemán, un pino americano, que sí que es cierto que, bueno, pues de alguna manera también tienen su precio, pero mucho más asequible que un roble o que un haya, o que no sé, una caoba, por ejemplo, que es muchísimo más cara todavía. Pero en el caso que nos ocupa, yo la que más utilizo y la que más siempre aconsejo cuando me hacen algún encargo es el pino alemán, aun en contra de que, como digo, creo que hay gente que todavía no sabe cómo es el pino alemán, por lo tanto hay veces que creo que es eso de que oyen campanazos pero no saben dónde. Entonces el pino alemán, como digo, tiene una cierta calidad, es el pino abeto que le llaman, de hecho se utiliza para fabricación de instrumentos musicales, lo que quiere decir que esa madera tiene una buena calidad. Por lo tanto, empleando ese tipo de material podemos tener opción a fabricar o a crear una mesa con cierta calidad y carácter en sí. Puntos que creo que deberíamos de tener en cuenta, aparte de la madera, es también, digamos, el tipo de árbol que se va a exponer o va a ir en conjunto con esa mesa, ¿no? En relación al tipo de árbol podemos decir que, como todos sabemos, bueno, pues tenemos coníferas, árboles de flores, de frutos. Cada árbol, digamos, que tiene ese aire, como se suele decir, ¿no? Una cercoba, un arce, por ejemplo, se les considera, digamos, ese aire como femenino. Los pinos, sabinas y todo esto, digamos que por aquello la robustez de las maderas, lo penoso en algunas, o el dramatismo que algunas de estas coníferas llegan a mostrar en sus diseños, pues les hacen totalmente diferente. Luego los tipos de macetas que puedan llevar según el estilo. Bueno, pues todo eso de alguna forma nos hace un poco pensar que cada árbol de alguna manera puede necesitar un tipo de mesa totalmente diferente unos a otros. Al igual que las macetas, tenemos una gran variedad de formas que de alguna manera pueden acompañar a nuestro árbol en cada momento. Como podéis ver, yo aquí por ejemplo tengo dos pequeños ejemplos, incluso alguno que veis ahí, con un árbol ahí un poco en término medio azotado, medio con una inclinación bastante fuerte. Como veis, está en una mesa bueno, de una altura más o menos de unos 12 centímetros aproximadamente, o algo así creo que es. Y como veis, pues bueno, quizá no sea la mesa más adecuada para el árbol, pero bueno, en este caso tampoco es un arbolazo impresionante, y el hecho de ponerle en una mesa ya así con un cierto carácter, pues como que realza el árbol. El árbol este, pues quizás también por su forma, por su diseño y tal, podría encajar, que es una mesa quizás más acorde, a media alturita, para árboles de semicascada o árboles en cascada incluso. Por lo tanto, pues bueno, pues es otra opción quizás más ajustada a lo que es la maceta del árbol, que es otro punto a tener en cuenta. Siempre que pongamos un árbol en una mesa, tendremos que dejar un espacio lo suficientemente razonable para que no se vea ni demasiado comprimida la maceta con la mesa, ni que la mesa sea excesivamente grande, donde el árbol dé la sensación de que tiene mucho sitio para moverse, ¿no? Entonces, esos son pequeños temas que tenemos que tener en cuenta. Supuestamente hay no sé si aproximación en cuanto al tema de medidas. Como todos sabemos, en el tema del bonsái utilizamos muchos de los tercios. Pues en el tema de la mesa ocurre un poco lo mismo. Entre 1 o 2 tercios, más o menos, pues es esa diferencia que tiene que tener con la maceta. De esta manera, pues nos van a quedar aproximadamente pues alrededor de entre unos 6-8 centímetros aproximadamente por cada lado, más o menos, dependiendo de la maceta, del tamaño y tal, en cuanto a la composición. Bien, luego tenemos pues aquellos árboles que de alguna forma tienen troncos muy toscos, con maderas muy pronunciadas, maderas muertas, con una robustez
y una tortuosidad dentro de sus formaciones que hacen de que incluso las macetas tengan que ser de carácter robusto, con texturas fuertes, ¿no? Entonces esto de alguna manera nos está indicando que una mesa para un árbol de este tipo, pues lógicamente tiene que tener una composición fuerte, robusta, patas que denoten con bancada una cierta robustez y estilos sobrios para que de alguna manera, bueno, pues como digo, acompañen al árbol y consigamos un mejor resultado de exposición sin desmerecer al árbol y sin quitarle protagonismo. En este caso ya hablamos de mesas cuadradas, rectangulares e incluso me atrevería a decir hasta ovaladas, que no tengo ninguna, pero sí que en algún momento seguro que las hago. Porque la mayoría de estos trabajos que tengo son hechos de cuando el confinamiento, en alguna cosa había que matar el tiempo. Entonces, bien, como os digo, pues no sé, pues podríamos hablar en mesas de estas que os comento fuertes, pues mesas como podéis ver, como esta, por ejemplo, ¿no? Que es una mesa que tiene ya un diseño un poco más fuerte, más robusto, aunque digamos que la suavizamos un poco con la palillería que lleva, pero como veis tienen una fuerza en las patas, un diseño, el acabado en cuanto al tablero, ¿no? Que parece que entra como en un chasis o en una bancada bastante robusta, bastante fuerte para que sea capaz de soportar árboles con un cierto peso. Después de todo esto, pues no sé, tenemos mesas quizás como esta pequeña que tengo aquí, ¿vale? Una mesita que esta sí que está más o menos acabada, donde, bueno, pues para pequeños árboles, aunque esta es un poco grande todavía para este arbolito, la forma de las patas, que es algo que es un poco particular también, porque va un poco en relación al tipo de modelo, que le pueda quedar una pata u otra de mejor o peor vista. Y eso realmente es que hasta que no estamos formando un poco una mesa, cuando la hacemos por primera vez, pues realmente no sabemos si el juego de la pata va a ser mejor o peor. Aquí, por ejemplo, como podéis ver, la pata ya tiene otro dibujo, es una pata ancha en la base, con una cierta conicidad suave que va subiendo hacia arriba, hasta que llega un poco a los adornitos esos que veis ahí. Es una pequeña, bueno, unas escuadras que lleva recortadas con forma y tal, dándole un soporte mucho más fuerte. Los tableros, bueno, pues como veis tienen un grueso, creo que lo suficientemente razonable para soportar pesos importantes. La veta es una veta bastante maja, bastante bonita, que luego cuando se dan los acabados, pues lo que hacemos es intentar que resalten sobre todo. Bien, ¿por qué os enseño estas mesas así? Pues la verdad es que un poco porque veáis lo que es la mesa al natural. Yo estas mesas las tengo lógicamente para vender, algunas son para mí, pero las tengo así porque, como decía al principio, con el tema de los tonos, pueden ser rojizos, pueden ser tirando a más oscuros, más negros. Entonces, cuando vendo una mesa, normalmente doy la opción de que no solamente me den las medidas para hacérsela a medida de lo que necesitan, sino que además intento de que, bueno, pues darle un poco la opción de que escoja el color del acabado que pueda llevar esa mesa, porque quizá a lo mejor, dependiendo del árbol, le vaya mejor un tono más oscuro o quizás más rojizo. Entonces es un poco el tema que debéis de tener en cuenta. Bien, esto hablando de árboles más o menos con cierta normalidad. Luego digamos que tendríamos lo que son las típicas mesas de estilo cascada, por ejemplo, como es esta otra que os pongo aquí, que es una mesa que está hecha de madera de nogal, ¿vale? Os la pongo aquí para que no se confunda con el otro pino, bueno, más o menos, Entonces aquí podéis ver el árbol. Bien, este árbol tanto puede encajar en esta mesa como puede encajar en esta otra, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues son opciones que podemos tener en un momento determinado y que nos pueden sacar de apuros dependiendo de los árboles que tengamos. Lo que sí que está claro es que las mesas de tallas intermedias, como puedan ser
como esta otra que se ve ahí, con una pata más o menos alta, donde podría lucir una cercovita serrata o podría lucir un arce palmatum tipo moyogi, quizás, donde son árboles con cierto estilismo y que de alguna forma queremos resaltar. En el caso del arce palmatum, también una altura que podría representar eso de arce palmatum de alta montaña. En fin, son pequeños detalles un poco, digamos, a tener en cuenta desde el punto de vista de lo que es de diseño. También desde el punto de vista de los árboles pequeñines, que no van a ser menos, árboles que de alguna manera pues lo que hacemos es exponerlos en expositores de este tipo, como podéis ver. En este caso el color que tiene es porque está hecho en roble y bueno, y está también sin terminar. Son piezas de madera muy finas, muy trabajadas, donde ha habido que hacer todo lo que es los cercos, todos de alguna manera, bueno, pues, con sus cajeados y sus cortes a 45 grados y todo esto, y eso hace que de alguna manera, pues bueno, pues sea un trabajo bastante laborioso para que en tan poca medida conseguir un efecto lo suficientemente bueno de trabajo, como podéis ver. Pues son piezas que no digo que sean únicas, pero ahora mismo, por ejemplo, en mi caso sí. También digamos que podría, no sé, presentaros mesas más pequeñas, más robustas, como esta otra, por ejemplo, como veis, ese rayado es porque es una madera que procede de la caña de bambú, un material que se utiliza mucho en Asia, que como veis, bueno, pues está ribeteado en madera de pino alemán, lógicamente. Y bueno, como podéis ver, tiene una bancada, un chasis con un cierto diseño también, y con unas patas que yo las llamo del tipo diamante, por la forma en la que llevan los cortes hechos, que bueno, pues esto sí que algunas veces es un poquillo quizás más complicado poderlas hacer, pero bueno, como se puede ver, pues bueno, pues para estilos un poco de estos moderados, que no son ni estilos muy refinados ni estilos demasiado agresivos, y entonces bueno, pues para árboles más normalitos, incluso para algún suseki en un momento determinado, podría ser una buena opción. Luego tenemos esta otra que también es bastante similar, modelos como veis muy sencillo, con traviesas bastante fuertes y patas bastante fuertes también cortadas tipo diamante, donde realmente pues bueno, con cierta ondulación en las traviesas centrales para, bueno, pues para darle un poquito de forma, un poquito de también con los cortes hacia adentro de lo que son los bordes del tablero, hecho también en madera de bambú, ¿vale? Y parte de ella en pino abeto alemán, que bueno, pues al final le da también un carácter bastante bueno, ¿vale? A partir de ahí ya, pues bueno, digamos que tenemos otra serie de mesas ya un poco pues para modelos o para árboles en sí mucho más grandes. Tenemos mesas como esta, por ejemplo, como se puede ver ya, el tipo de pata ya lleva otro diseño, lleva una canaladura toda aquí en el interior con una forma aquí abajo en la traviesa que le da otra forma. En la parte lateral igual también llevan los vaciados en los cajeados, con tableros fresados de menor a mayor para que vayan, digamos, acompañando un poco luego a lo que es el asentamiento en la bancada que lleva. Y bueno, así un sinfín de mesas, pues bueno, tipo mesa pergamino, con otras con otro tipo de pata, mesas para suiseki o incluso para bonsáis, como bueno, pues, algunas de las que tenemos por aquí, pero que al final sí que tenéis que tener el cuidado de seleccionar una mesa que no solamente os pueda valer para un solo árbol, sino que también esa elección de mesa, pues que sea una mesa duradera, que os pueda servir para varios de vuestros árboles, para que de esta manera la inversión que hagáis
pues que sea lo suficientemente razonable. Y por lo demás, bueno, el mantenimiento de una mesa de estas, una vez que ya está hecha prácticamente, es que tengan una humedad aproximadamente pues del 45% en la caja donde la podáis tener, y con una humedad relativa del aire de aproximadamente eso, que eso se consigue con unos paños simplemente, ¿vale? Para evitar que muchas veces las mesas, si están en un sitio excesivamente seco, se puedan llegar a rajar, e incluso a que parte del trabajo que se ha hecho de encolado y todo esto por la tirantez de esas maderas puedan llegar a quebrar. Pero quizá en los mantenimientos también hay veces que de alguna manera son culpables de que esto pueda llegar a pasar. Una mesa dependiendo del árbol, pues como estamos hablando, puede ser rectangular, puede ser ovalada, puede ser del tipo octogonal, redonda. Bien, ahí ya el tema de árbol va un poco en relación a la mesa, o la mesa va un poco en relación al árbol, ¿vale? Y eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha a medida que vamos haciendo los montajes. Como digo, un bungeon encajaría perfectamente también en una mesa redonda, siempre con las proporciones adecuadas, dejando el espacio suficiente alrededor, como se puede ver en este caso. E incluso una simple tabla con un cierto carácter, pues podría valer pues para árboles muy estilizados, árboles altos incluso, pues del tipo bungeon, como digo. Luego ya pues mesas como las que hemos visto, de estas grandes, con una altura entre los 10-12 centímetros quizá, con un amplio tablero, nos pueden servir pues para los estilos bosques, por ejemplo, de finura o tal, que nos pueda transmitir la mesa, es la que tenemos que de alguna manera compaginar con el árbol, como os decía antes. Un árbol sutil, una mesa sutil, un árbol tosco, una mesa tosca, en fin, esos son los pequeños temas a tener en cuenta, y el color, como digo, pues puede ir un poco en consonancia al tipo de árbol por las características que pueda llegar a tener. Y yo creo que lo único es, pues eso, disfrutar de la mesa cada vez que se utilice con nuestros árboles, tenerla siempre bien pues con una manita de cera para sacarle el brillo, ¿vale? Lo importante en ese caso es darle la cera, dejarla secar y luego ya se le pasa un buen paño. Entonces, bueno, pues simplemente deciros eso, ¿vale? Que sepáis que una mesa de bonsái es una parte que tiene que ayudar a realzar al árbol, no a quitarle el protagonismo, ¿vale? Al igual que la maceta, y que el conjunto de las tres partes, dichas así, de árbol, maceta, mesa, pues que es algo importante, que está cobrando cada vez más popularidad en todas las exposiciones del país a nivel nacional, y que lógicamente mejoran mucho las exposiciones. Y nada, pues que a partir de ahí pensaros que vuestros árboles pueden lucir mucho mejor con una bonita mesa. Así es que espero que os sea de ayuda para poder escoger vuestra mesa, y como siempre, pues nada, no olvidaros de darle al like. Los que llegáis nuevos, pues nada, suscribiros y formar parte de esta gran familia, que seguro que os van a gustar los vídeos que tenemos en el canal, y que espero que os sirvan de ayuda también para poder ir mejorando, ir adquiriendo conocimientos para vuestro camino en el mundo del bonsái. Así es que sin otro particular, hasta el próximo vídeo. Gracias por estar ahí un día más y hasta pronto.